Buenas noches, gracias por elegirnos. El nuevo capítulo de terror por la violencia en México tiene como epicentro un campo de exterminio y adiestramiento del crimen organizado en Techitlán, Jalisco. A una hora de la ciudad de Guadalajara se ubica el rancho Izaguirre, con una extensión de casi 10,000 metros cuadrados convertidos, desde hace por lo menos un par de años, en un centro de reclutamiento, entrenamiento y exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación, conocida como la Escuelita del Terror. Venían con su maleta, venían quizá con su ilusión de un mejor trabajo, ¿verdad? Las mochilas, ropa, las maletas que pues quizás se venían de otra parte, de otro estado. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco llegó a este rancho el miércoles por una denuncia anónima. Casi 40 hombres y mujeres descubrieron el horror al cavar y encontrar cientos de prendas de hombres y mujeres. Muchos iban por su propia voluntad, pero no sabían a lo que se avecinaban, y otros iban en contra de su voluntad, y muchos de ellos se han comunicado. Es decir, yo no quería ir, a mí me levantaron, a mí me vendieron. A mí me dijeron que iba a ir a cortar tomate. A mí me dijeron pues, que yo iba a ir de guardia de seguridad. De acuerdo con sobrevivientes, este rancho está lleno de fosas con los restos calcinados de los reclutas que no resistieron el esfuerzo físico, con los que fueron ejecutados por los instructores por gusto o por tratar de desertar, o asesinados por sus propios compañeros como parte del adiestramiento. Bueno, pues son cosas que se encontraron. Miren, espero y puedan ver bien. Esta gorra con las letras grabadas del cártel y el apodo Dumbo es fundamental en esta historia, porque confirma la versión de los sobrevivientes de que uno de los instructores más sanguinarios tenía el sobrenombre de Dumbo, y él aparece en el registro de 7 instructores y los nombres de apoyo en una libreta localizada por las madres buscadoras en el rancho. Libreta que además contiene las listas con los apodos de los supuestos reclutas, los cuales según la libreta serían 14 mujeres y 94 hombres. De acuerdo con los sobrevivientes, en promedio en esta escuelita del terror permanecían un mes. La segunda etapa era otra escuelita que era ya de alto rango y que bajaban las personas expertas, los desertados de las militares, y que les daban ya un entrenamiento más duro para pasarlos al tercer nivel, que era con el jefe. Los reclutas y víctimas que fueron asesinados en el rancho eran de Jalisco, Oaxaca, Estado de México, Chihuahua, Durango, principalmente. Y llegaron en autobuses a las terminales camioneras de Jalisco, donde fueron recogidos por la gente del cártel. Este centro de entrenamiento y exterminio en Teochitlán, Jalisco, estaría al mando del Choco, un hombre identificado por las autoridades de inteligencia como extremadamente violento. En Imagen Noticias contactamos a un joven que estuvo reclutado en ese centro de exterminio, en el rancho Izaguirre. Por medio de mensajes de WhatsApp, nos narró parte del infierno que vivió como víctima y también como victimario. Él señala que en ese rancho había migrantes centroamericanos. Eran como 16 secuestradores bien armados, vestidos de policía, pero llegó otro grupo de cárteles vestidos de militares y se agarraron a plomazos. Entre nosotros había un señor de Zacatecas que también estaba secuestrado, pero me dio lástima y empecé a rezar con él. Donde estaba yo de rodillas ya habían matado a unos ecuatorianos, y en la sangre de ellos nos tenían hincados de rodillas, y yo no sentía miedo y no podía llorar. Vi cómo mataban a las víctimas de ahí, del mismo lugar, para que no encontraran huellas. Y ahí también matan y asesinan a la pobre gente mexicana que a veces andan trabajando. A la fuerza la suben a los carros. Si no se ofrecen de voluntarios y de buena caridad, sin saber a dónde los llevan.
porque había gente de Honduras, secuestradores, secuestrados, y es que ellos también tenían familia y andaban paseando cuando los levantaban. Llegaron muchos grupos contrarios cuando estábamos orando y mataron a los secuestradores. Y de ahí otro grupo nos volvió a secuestrar y nos llevaron a una casa de 3 niveles. De ahí yo le pedí a Dios orando y rezando que saliéramos todos con vida. Al final esta víctima nos cuenta que él pudo sobrevivir, lo vimos en estos mensajes de TikTok, porque el rancho fue atacado por un grupo rival y a todos los reclutas se los llevaron secuestrados a otro lugar donde horas después fueron rescatados por agentes federales. ¿De qué dimensiones estamos hablando? ¿De qué dimensión es lo que se ha encontrado en este rancho Izaguirre? Bueno, los peritos de la Fiscalía de Jalisco tienen una semana inspeccionando ese sitio. No han acabado y hasta ahora han encontrado 5 lotes de restos óseos fragmentados y con indicios de haber estado expuestos al fuego. 400 prendas como ropa, calzado y mochilas, casquillos de diversos calibres, unos aros apresores metálicos, 3 libros, una libreta y una identificación oficial. Siguen buscando. Este rancho ya había sido investigado por la Fiscalía de Jalisco. En septiembre de 2024, 10 personas fueron detenidas ahí. Se liberó a 2 que estaban secuestradas y se dijo entonces se había localizado una persona fallecida. Desde esa fecha, el predio permaneció asegurado. Pero la semana pasada que llegaron las activistas, los sellos de aseguramiento estaban rotos y encontraron lo que le acabo de mostrar. Por esta razón, la Fiscalía de ese estado está investigando si hubo omisiones en la primera búsqueda realizada en el 2024. Todo esto para deslindar responsabilidades de quienes estaban a cargo de la Fiscalía en el gobierno anterior. Esto en Jalisco, sobre el caso de los 8 jóvenes de Tlaxcala desaparecidos en playas de Huatulco a finales del mes pasado, el gobierno de Oaxaca dio a conocer que ya tiene a un detenido. La Fiscalía ya tiene a una persona detenida, ya fue presentada ante el juez, está en un penal del estado de Oaxaca, reservamos cuál para garantizar su integridad, y esta persona ha dado a conocer todo el origen y el móvil de esta situación que se vivió en Huatulco. Las víctimas encontradas en el coche el 2 de marzo en los límites de Puebla y Oaxaca ya fueron identificadas, los cuerpos entregados a sus familiares. Se trata de Angie Lisset Pérez García, Noemí Yamilet López Moratilla, Raúl Emanuel González Lozano. Ellos fueron, insisto, identificados por las denuncias de desaparición presentadas en Oaxaca. Ahora, según nuestras fuentes, la lista la completan Rolando Armando Evaristo Sánchez, Guadalupe Guillermo Cortés Vázquez, Jonathan Uriel Calva Ramírez, Leslie Noya Trejo, Jacqueline Aliet Mesa Cázares y Rubén Antonio Ramos Flores. Se sabe que 3 víctimas sí eran parte del grupo de los desaparecidos. La pregunta a esta hora de la noche es, ¿y qué con las otras 6? De ellos nada, porque las fiscalías de Tlaxcala y de Oaxaca simple y sencillamente no tienen denuncias relacionadas con este caso. ¿Y Puebla? Puebla no tiene ninguna abierta, no hay carpeta de investigación sobre esta desaparición. ¿Cuánto más tienen que investigar las fiscalías para llegar al fondo de este asunto? ¿Hasta cuándo el letargo de algunos y el "a mí no me toca" de otras autoridades en estos estados? Con estas historias comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos. El sábado, empleados del restaurante Biscuits de Obregón, sucursal Camarones, en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, encontraron el cadáver de uno de sus compañeros. Lo insólito del hallazgo es que se dio dentro de este horno para pan. Allá adentro estaba el cadáver. La víctima fue identificada como Oscar Luna. ¿Qué más sabemos? Bueno, pues hasta ahora lo que ha dicho la franquicia. Dio a conocer que el trabajador realizaba labores rutinarias de mantenimiento y limpieza en el horno. De acuerdo con paramédicos, sufrió, según se dice, un infarto en el corazón, el cual provocó que quedara tendido, pero en el suelo. Sin embargo, hubo críticas porque hay imágenes donde no aparece en el piso. Además de que la sucursal abrió después de haber encontrado a este hombre en el horno.
vendieron, atendieron, cobraron horas después de encontrar a un muerto en sus instalaciones. Van a ser las autoridades y la fiscalía quienes lleven a cabo las pesquisas y deslinden responsabilidades. Serán ellas las que nos digan qué hacía un cadáver dentro de un horno para pan. Un autobús que se dirigía a Juchitán, en Oaxaca, proveniente de la Ciudad de México, se volcó en la autopista Oaxaca-Tehuantepec, dejando 18 personas fallecidas, entre ellas una menor de edad. Hay 24 lesionados. Este accidente ocurrió en el kilómetro 88, a la altura del municipio de Santo Domingo Darro, en la Sierra Sur. Las personas que viajaban en el autobús regresaban de El Zócalo, tras haber asistido al evento de la presidenta Claudia Sheinbaum. El Comité Estatal de Morena envió ya condolencias en redes sociales. Ahora me voy a la autopista Durango Gómez Palacio. Hubo otro accidente, mire lo dantesco. Se trató de un coche, este autobús, este vehículo, que se impacta con otro automóvil, con un tractocamión. El autobús y el tráiler se impactan. Las autoridades no han podido determinar el número de víctimas porque los vehículos quedaron calcinados, como los ocupantes. Aunque circularon cifras de personas fallecidas, incluso nombres, la Fiscalía del Estado las desmintió, asegurando que no ha podido determinar ni siquiera el número de pasajeros de los vehículos. Y así llegó a Guerrero. En la capital esta mañana, sobre el Boulevard Vicente Guerrero, se volcó un tráiler que transportaba refrescos. La cabina chocó contra una vivienda y la caja se vació, quedó volcada en la calle y sí, llegaron los vecinos de la zona para llevarse los refrescos. Se las llevaron las cajas en manos, en bolsas, hasta en carretillas. A pesar de la presencia de policías estatales y guardias nacionales, el chofer resultó con heridas leves. Luego de 30 horas de incendio en el Bosque de la Primavera en Zapopan, Jalisco, hoy a las 7 de la noche, Protección Civil Estatal reportó que lograron extinguir el fuego. 3 brigadistas resultaron heridos, pero se reportaron fuera de peligro. El incendio provocó la suspensión de clases en 259 escuelas de los municipios de Zapopan, Tala y El Arenal. Por la tarde se reanudaron las clases. Según la Comisión Nacional Forestal, en el país hay 36 incendios forestales activos. Los estados más afectados son Chihuahua, hay 12 incendios que han quemado 11,000 hectáreas. Le sigue Tamaulipas, hay un incendio que arrasó con 5,000 hectáreas. Durango con 7 que han afectado 1,000 hectáreas. En General Escobedo, Nuevo León, se reportó que el único incendio forestal activo en el predio conocido como El Fraile está controlado en un 80%. Protección Civil Estatal ha informado también que del 3 al 9 de marzo se registraron 917 incendios en todo Nuevo León, la mayoría en terrenos baldíos. En Xonacatlán, Estado de México, otro más al interior de un predio donde se compran desperdicios industriales, el cual podría ser irregular, pues carece de permisos. Autoridades hallaron rastros de sellos de clausura anteriores. Las llamas afectaron 2,5 hectáreas de casi 6 que mide el terreno. Aunque está controlado en un 80%, el incendio no ha sido sofocado en su totalidad por los químicos y los desechos industriales en el sitio. Y del fuego a los decomisos. Agentes de la Guardia Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvieron a un hombre que intentaba cruzar a los Estados Unidos a través del puente internacional Roma en Texas con un camión con botellas de agua mineral. Pero no traían agua mineral, traían metanfetamina líquida. La falta de gas en las botellas delató el contenido de la droga, estimada en poco más de 300 millones de pesos. En la aduana de Pantaco, en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, decomisaron mercancía china de contrabando con un valor de 300 millones de pesos también. Según la Agencia Nacional de Aduanas, entre los productos confiscados había scooters eléctricos, bicicletas y juguetes que eran transportados en 33 contenedores. La Fiscalía del Estado de México informó también el día de ayer sobre la detención de este hombre. Usted recordará la historia que aquí le presenté hace días. Es Luis N., conocido como El Conejo, el presunto líder de la organización Unión 300 o Los 300. Así fue arrestado la noche del sábado en Tecolutla, Veracruz.
Está acostado, ¿eh? Está acostado. ¡No te muevas con tu puta madre! ¡Tírate al suelo! ¡Al suelo! Ese hombre fue internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Tenía una orden de aprehensión por homicidio, sin embargo, él y su grupo también son investigados por extorsión a transportistas, comerciantes y empresarios. Son las historias que le presenté hace días, además de robo, despojos, daños de bienes y ataques a vías de comunicación. Incluso se organizaban para montar choques en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México. Por cierto, de acuerdo con el informe diario sobre homicidios dolosos que presenta el gobierno federal, y siguiendo hablando de la violencia o continuando con la violencia, ayer se reportaron 84 homicidios dolosos. Son cifras preliminares y es el día más violento en lo que va del 2025. A la presidenta Claudia Sheinbaum se le vio contenta por el evento que tuvo ayer en el Zócalo. Se le vio así en la mañanera del día de hoy. El mitin fue, sí, en defensa de la soberanía, pero sobre todo fue un festival después de sobrevivir un mes más a los aranceles. Con la amenaza de los aranceles en pausa por un mes más, la asamblea que sería para responderle al gobierno estadounidense se convirtió en una muestra de músculo presidencial. ¡Saludos al presidente López Obrador hasta Palenque! Una breve síntesis de la historia de las relaciones con el vecino, marcadas, dijo la mandataria, por episodios de hostilidad y entendimiento, confiando en que esta vez se impondrá la cooperación. Nosotros no somos extremistas, pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía. Una oportunidad para confirmar que aquí hay disposición para atender los reclamos de la Casa Blanca. Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses y para apoyar a sus familias. Pero sin las invasiones ni zarpazos del pasado. Invariablemente debemos, con voluntad y tesón, tener siempre el diálogo como la opción. Sin embargo, debemos estar atentos e informados por si es necesario nuevamente convocarnos a esta plaza pública. ¿Están de acuerdo? Y mientras la presidenta agradecía al presidente Trump el reconocimiento a México por la campaña de prevención en el consumo de drogas y daba detalles de la estrategia de seguridad con más y mejor Guardia Nacional, coordinación y tareas de inteligencia, en las redes se hacía viral el descuido que prevaleció entre una hilera de invitados especiales. Distraídos, posando para una foto, los coordinadores de Morena y del Partido Verde en el Congreso, la gobernadora del Banco de México, el senador Alejandro Esquer, la presidenta de Morena y el secretario de organización de ese partido, reaccionaron al saludo presidencial demasiado tarde. Pero en la desbordada Plaza de la Constitución no dejó de sonar el "no está sola". Concluido el megaencuentro, 5 horas más tarde, los distraídos se disculparon, responsabilizando a la emoción que los invadía, fallas de protocolo
y a los opositores. Caray, qué distraídos, ¿no? No se dieron cuenta que había llegado ya la presidenta. Por cierto, ella hoy en la mañana había dicho que se trató de un asunto menor. Mientras que esta tarde el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llegó a Washington, D.C. Esta visita se debe a que el miércoles entran en vigor los aranceles del 25% que Trump impuso al acero y aluminio que entran a Estados Unidos sin importar el país de origen. Ebrard buscará un acuerdo con funcionarios estadounidenses, particularmente por el acero, ya que México es el tercer exportador de este producto a la Unión Americana. En medio de todo el debate de este fin de semana por las conmemoraciones tras el Día Internacional de las Mujeres, el Instituto de Cultura Física y Deporte de Nuevo León suspendió al entrenador de gimnasia Dámaso Rodríguez, señalado como presunto responsable de abusos sexuales contra atletas. A este hombre, desde el fin de semana, un grupo de gimnastas lo señaló de abusos cuando eran menores de edad. Hoy sabemos que ya hay denuncias en su contra y que la Agencia Estatal de Investigaciones está integrando las carpetas correspondientes. Estas mujeres publicaron sus testimonios en redes sociales. En varios mensajes revelaron que fueron víctimas de tocamientos sin su consentimiento durante los entrenamientos o en los hoteles en los que se concentraban para las competencias. Además, en las diferentes denuncias se leen frases como "jamás olvidaré ese día", "siempre viví con miedo de que me pudiera hacer algo más". "Gracias a todas por darme fuerza para alzar la voz". O frases como "se trataba de una tortura ir a entrenar". El sábado, gran parte de México se cubrió de morado precisamente por historias como estas. Un 8M por la justicia, un 8M por el fin de las violencias. En esa marcha estuvo la familia de Amezquita. Esta es su historia. ¡Hoy es su cumpleaños! 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser años te la cantamos a ti. Despierta, Dayan, despierta. Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Gracias! Dayan habría cumplido 34 años el 8 de marzo. Su familia cambió la banda y la pizza, su comida favorita, por su boletín de búsqueda. Dayan está desaparecida desde el 18 de abril de 2021. Presuntamente la secuestraron en su restaurante llamado La Clandestina junto a su socio. El comando armado toca, porque era el tiempo de la pandemia, les toca pensando que iban a comprar algo, no les abren, les vuelven a tocar, tampoco. La tercera vez le tumban la puerta y se la llevan a ella directamente. Desaparece ella, el socio y amigo de ella se levanta para defenderla, se regresa el comando armado por él y le dicen: tú también te vas, cabrón, por metiche. Rosa, la mamá de Dayan, menciona que los hombres llegaron a las 3:30 de la mañana con fusiles AK-47. Horas después del ataque, comenzaron las llamadas de quienes supuestamente serían sus secuestradores. La última que se pidió de rescate por ella fue $1 millón, lo cual no tenemos. Dayan era México-estadounidense. Su madre menciona que, aunque el FBI ha intentado ayudar, el caso le corresponde a la Fiscalía General de Guanajuato. La policía de Guanajuato no muestra nada. Tengo la carpeta de investigación, pero no muestra nada. Desde hace 4 años, Rosa y su familia han realizado cerca de 30 jornadas de investigación junto con las madres buscadoras. Y cada 8 de marzo salen a las calles para que la sociedad y el gobierno no olviden que aún falta Dayan. Yo no busco culpables. Devuélvanme el cadáver de mi hija nada más. Es lo único que quiero. Y no nos vamos a ir hasta no encontrarla. Aunque sea un huesito. 47 meses después de su desaparición, el único rayo de esperanza para Rosa son las 12 citas que tiene programadas del 24 de marzo de este año al 25 de enero de 2027 en la unidad especializada en investigación de personas desaparecidas en Guanajuato. Le pido a la presidenta Claudia Sheinbaum que nos ayude,
que se deje de los aranceles, que nos ayude a las madres de los desaparecidos a encontrar a nuestros hijos. Contactamos a la Fiscalía General de Guanajuato, nos comentó que han realizado varias diligencias y que ya tienen agendada una nueva cita con Rosa, la madre de Dayan, para darle seguimiento a la desaparición. Más noticias. Los principales mercados del mundo se desplomaron este lunes. En Wall Street, el índice Nasdaq cayó 4% en su peor desempeño desde 2022 y el índice S&P se contrajo 2.7%. En México, la bolsa de valores retrocedió 2.11% y el dólar cotizó hasta en 20.35 pesos por unidad. Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá y exdirector del Banco de Inglaterra, fue elegido como líder del Partido Liberal, lo que lo convertirá en el próximo primer ministro. En su primera reunión con Justin Trudeau, prometió una transición rápida. El Papa Francisco se encuentra estable y con mejoría consolidada. El último reporte indica que el pontífice recibió este lunes la Eucaristía, rezó y descansó. Mañana a eso de las 11 de la mañana se van a reunir los diputados. Quizá una de las cosas más importantes que van a tener que hacer es ratificar el nombramiento de Edgar Amador como secretario de Hacienda. ¿Y cuáles son los retos? ¿Qué es lo que realmente tiene que hacer Edgar Amador en la Secretaría de Hacienda? Creo que primero, punto número 1, es mantener el orden y la disciplina en las finanzas públicas. Punto número 2 es cómo recuperar el crecimiento. Antes, cuando lo gobernaban los neoliberales, el crecimiento promedio anual era del 2.4%. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue de algo así como el 1% promedio anual. Es decir, Edgar Amador va a tener que recuperar, o quizá de preferencia, lograr un mayor crecimiento. Por el otro lado, yo creo que es fundamental cómo se va a seguir disminuyendo la deuda. Cuando se tomó la decisión a finales del sexenio pasado de soltar el gasto, que por cierto el endeudamiento no creció más que con Peña o con Felipe Calderón, se dijo que se iba a recortar el gasto, que iba a haber una contracción importante. Pues Amador ahora va a tener la misión de seguirlo haciendo. Y échame la cámara. Quienes están muy enojados son los de Coparmex, Nacho. Van a ir a la Organización Internacional del Trabajo porque no les gusta cómo quedaron las leyes del Infonavit. Te cuento. Estaremos pendientes, David. Muchas gracias. Más noticias. 35 congresistas estadounidenses solicitaron al presidente Donald Trump investigar el presunto financiamiento del Partido Comunista Chino en el Tren Maya. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que la obra se realizó con recursos públicos mexicanos. El ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, informó que Roberto Ochoa Dircio, tercer regidor del municipio, desapareció desde el jueves pasado. Las autoridades solo encontraron su vehículo en los límites con Guerrero. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos presentó la aplicación CBP Home, que incluye una función para que migrantes tramiten su deportación voluntaria a su país de origen. Con esta me despido. Gracias por elegirnos. Ahí viene ¿Qué importa?